Buenas noches con todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el día no vamos a ver tanto programación, sino vamos a ver el tema de normalización. Para eso voy a tomar un ejemplo que lo he bajado de una página de Microsoft. Les voy a dejar el link al final de la descripción del video, que me parece muy interesante. A ver, ¿qué nos dice Microsoft acerca de fundamentos de normalización? Me voy a centrar en lo más importante, no en todo. Dice: la normalización es el proceso de organizar los datos de una base de datos. Ahora, ¿qué más dice acá? Los datos redundantes desperdician el espacio del disco y crean problemas de mantenimiento. Muy bien. Para normalizar hay unas reglas que le llaman primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal y otras formas normales. Pero, sin embargo, se considera que una base de datos está normalizada hasta la tercera forma normal. Y resumiendo, la tercera forma normal es el resultado entre la primera y la segunda forma normal. Vamos a ver qué nos dice la primera forma normal. Elimina los grupos repetidos. Crea una tabla independiente e identifica cada conjunto de datos relacionados con una clave principal, ¿no? Llaves primarias y llaves foráneas, ¿no? Segunda forma normal, crea tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros. Relaciona estas tablas con una clave externa. Y la tercera forma normal, elimina los campos que no dependan de la clave, ¿no? Muy bien. Más abajo en esta página de Microsoft explica unos ejemplos acerca de la normalización de una tabla, ¿no? Yo más o menos acogido a esto, he agarrado un caso parecido, pero con algunas atribuciones diferentes que vamos a ver, ¿no? Perfecto. Les voy a dejar este link al final de este video para que lo revisen. Me parece una forma básica e interesante de cómo entender la normalización de una base de datos. Muy bien, vamos a ver, tenemos los campos docente, alumno, grupo, curso y el aula. Perfecto. Estos campos de acá, como podemos ver, son los datos básicos puede ser de un colegio, de una universidad o de una institución, ¿no? Pero esta data está duplicada. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos repitiendo, por ejemplo, el nombre del docente, el nombre del alumno. Estamos repitiendo, por ejemplo, las aulas. Los cursos se pueden repetir. Póngase que acá tengo otro docente, otro alumno, otro grupo, pero el mismo curso. Digamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se me ocurre que acá ponga Fernando Díaz, por ejemplo, y acá en alumno le ponga, por ejemplo, se me ocurre, Luis Moreno. Y en el grupo le vamos a poner que pertenece dentro del mismo grupo. Por ejemplo, se me ocurre A1, puede ser, no sé, se me ocurre, está dentro del mismo grupo. O sea, dentro de un mismo grupo podemos tener varios cursos, puede ser esa la idea. Pongámosle que acá también dicta el curso de comunicación. Y digamos que acá es el aula 604. Listo. ¿Podemos tener dos profesores dentro de un mismo grupo? Sí, podemos tenerlo. Podemos diferenciarlo, por ejemplo, con un turno, ¿no? Se me ocurre. Acá le voy a complicar un poco más la tabla. Turno. Acá le puedo poner el grupo A1 del turno de la mañana. Este es el turno de la tarde. Y acá le vamos a poner mañana. ¿Correcto? Entonces, como podemos ver, el curso también se nos duplica el curso, se nos duplica el grupo, se nos duplica los datos del docente y el alumno. Entonces, completamente esto de acá, para crear una información, no está normalizada. ¿Qué debemos proceder? Primeramente debemos identificar qué datos son iguales. Por ejemplo, docente y alumno, ¿qué datos tienen
en igualdad, en similitud. Por ejemplo, yo veo que docente y alumno el mismo campo que tienen es los nombres y los apellidos, ¿no? Entonces, acá digo, si esta persona tiene nombre y apellido, en lugar de duplicarlo, podría tener una tabla que se puede llamar, se me ocurre, persona. Y acá en tabla persona podemos crear los siguientes campos. Poner el ID de la persona, se me ocurre, o su código de persona. Puedo poner sus nombres, puedo poner sus apellidos. Correcto. Algo muy interesante, veo que la tabla está dividida en dos situaciones, en docente y alumno. La pregunta es, ¿un alumno puede ser un docente? Sí, un alumno puede ser un docente en una universidad, y un docente puede ser un alumno también. Por ejemplo, se me ocurre que el alumno está estudiando maestría, pero sin embargo es un docente universitario. ¿Cumple con esa categoría? Sí. O en el colegio. Puede ser que un alumno haya sido alumno, no sé, de un periodo tal, y ahora es docente, o sea, un exalumno, no sé, puede ser. Entonces, acá vemos que cumple una condición de perfiles entre docente y alumno. Entonces, yo necesito identificar quién es docente y alumno. Para eso puedo crear una tabla perfil. ¿Y qué puede ir en esta tabla perfil? Puede ir el ID del perfil. ¿Y qué puede ir acá? Y la descripción. Muy bien. ¿Qué puedo entender por ID de perfil y descripción? Un ejemplo, voy a tomar, por ejemplo, el ID de perfil puede ser el 1, se me ocurre, y la descripción puede ser docente. Y el ID de perfil 2 puede ser alumno. Me parece interesante. Le estoy diciendo que la tabla perfil va a tener estos campos. Va a tener el ID de perfil 1 y el ID de perfil 2, y donde la descripción para el código 1 va a ser docente y la descripción del código 2 va a ser alumno, ¿no? Muy bien. Entendiendo esto, quiere decir que ya tengo mi información de docente y de alumno. Pero ahora des en cuenta la diferencia. Que ahora en la tabla persona voy a tener estos dos campos metidos en una sola tabla. En la tabla perfil también. Ahora tengo grupo, tengo curso y tengo turno. Muy bien. Entonces, como ya dije antes, un grupo puede tener varios cursos. Sí, un grupo puede tener varios cursos. Un grupo puede tener más de un turno. Sí, un grupo puede tener más de un turno. Entonces vemos que acá se cumple otra condición. Entonces, para esto, el grupo es una tabla independiente. Entonces acá generamos otro campo independiente, grupo. Vamos a poner, por ejemplo, el ID del grupo, se me ocurre, que puede ser numérico. Hay que recordar que en base de datos los ID numéricos ocupan menos espacio que una cadena de texto, por eso es muy importante trabajar con los ID. Y vamos a ponerle también descripción, que puede ser lo mismo, o nombre del grupo, no lo sé, puede ser nombre, grupo, mi campo. Los cursos también son independientes, entonces acá ya genero el curso. Por ejemplo, pongo el ID del curso y ya no voy a repetir dos veces comunicación, sino una vez nada más. El ID del curso y el nombre del curso. Correcto. Las aulas. Las aulas también. Las aulas son únicas. Entonces pongo acá aula. Acá le puedo poner ID de aula. Y acá
puede ser la serie, el código, la ubicación, lo que lo describa, digamos, de acá. Le podemos poner, por ejemplo, código. Se me ocurre la idea ahora y el código. Se me ocurre. Ahora, el turno podría ser una tabla independiente, o este turno lo podríamos agregar como campo dentro de la tabla grupo. Puede ser, no lo sé. Depende cómo manejen la estructura, porque si bien es cierto, es muy bueno normalizar, pero es tener una tabla separada para otra como que no ayuda mucho. Ahora, aquí vamos a ver ya prácticamente cómo vamos a generar. Vamos a suponer que la tabla turno sea individual también, ¿correcto? Y vamos a poner el ID de turno, y vamos a poner la descripción del turno, ¿correcto? Entonces vamos a ver cuántas tablas hemos sacado. Hemos sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos sacado 2 veces más tablas que lo de acá. Muy bien. Entonces lo básico acá es ahora relacionar nuestras tablas. Por ejemplo, si yo quiero relacionar esta campo persona y describir esto de acá, tendría que generar una tabla que me amarre este de acá con este de acá para determinar qué tipo de anexo o conexión hay. Entonces para eso tengo que crear una tabla más que me ayude a relacionar estas dos tablas de acá. Lo voy a resaltar en color amarillo. Y vamos a poner acá, por ejemplo, una tabla más que le vamos a llamar registro de usuario. Dentro de esta tabla de registro de usuario, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, podemos generar nuevamente un ID de registro o una fecha de registro. Le vamos a poner un UI registro, se me ocurre. Registro, que va a ser un código único de registro, y va a tener el ID de persona que me va a permitir, como llave foránea, el ID de persona que me va a permitir como llave foránea identificar a la tabla persona, y además vamos a tener el ID de perfil para saber qué tipo de perfil tiene, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya tengo armado hasta acá esta estructura. ¿Qué más necesito? Necesito formar las clases. Entonces para eso necesito saber cómo se van a llevar las clases. Entonces para eso voy a crear una tabla que se llame grupo curso horario o grupo curso. Puede ser. Vamos ahora a trabajar con estas 3 tablas de golpe, nada más, de golpe, porque acá son 3 ID. Vamos a ponerle, por ejemplo, resaltado vamos a poner en celeste. No me gusta. A ver, tampoco. Menos, ya, plomito. Vamos a poner acá en plomo. Entonces acá vamos a poner una tabla que se va a llamar, se me ocurre, voy acá a combinar, hacerla, vamos a llamar grupo curso clases. ¿Y qué va a tener acá? Va a tener, podemos generar un código único con estos 3 IDs, este y este, sin necesidad ya de generar un ID principal, si quisiéramos, pero podemos generarle
un ID principal. Le vamos a poner un ID, le vamos a poner un UI grupo, curso, clase, le vamos a llamar así. Voy a combinar acá también. Listo. Voy a combinar esto de acá también. ¿Qué más? Vamos a tener el ID de grupo. El ID de grupo, la llave foránea de la tabla grupo. Vamos a tener también las 3 llaves foráneas. Voy a acomodar esto de acá. Que van a ser, por ejemplo, el ID de curso, va a ser el ID de aula, y por último el ID de turno. Como pueden ver, todo este registro se graba acá. Pero ahora, ¿cómo yo sé o cómo yo determino, digamos, las clases para cada persona? Acá viene lo interesante. Entonces, acá, por ejemplo, voy a formar 2 tablas más para separar al docente y al alumno. En este caso, podría generar 2 tablas más o podría generar una sola tabla más. Vamos a ver el primer ejemplo de generar una tabla más. Como esto de acá ya es un dato único, podríamos acá considerar el ID del alumno, y el ID del profesor. Pero como yo no manejo estos 2 IDs, porque yo lo tengo como ID de perfil, ¿de dónde lo saco? Lo voy a sacar de registro usuario. Y todo esto, ¿a qué se resume? Se resume al UI de registro que habíamos creado acá. Y esto de acá lo voy a poner en rojo. Sombreado rojo. Listo, vamos a copiar desde acá. Disculpen, me equivoqué. Listo. Ahora, con esto podríamos decir que está normalizada nuestra base de datos, pero podría suceder o podría darse el caso que creemos una tercera instancia o una tabla más, para ser más claros, en donde, por ejemplo, discriminemos al docente con el alumno. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Por ejemplo, podría ser que tenga clase usuario. ¿Y qué va a tener esta tabla clase usuario? Podría tener lo que es el UI de registro, o mejor dicho, vamos a generar el UI clase usuario, el UI clase usuario, y vamos a tener el UI registro como llame foránea, y vamos a tener el UI grupo
curso, clase. Entonces, como pueden ver, podemos discriminar esto de acá con esto de acá. Ahora, ustedes me van a decir ¿por qué? ¿O qué puede suceder? Ya, perfecto. Digamos que esto de acá sería lo más ideal para una casuística en donde, por ejemplo, se mantenga vigente un docente o se mantenga vigente sistemáticamente la estructura, pero pueden haber casuísticas en donde no podamos directamente acomodar esta tabla, sino tengamos que mover más de un registro. Entonces a veces es mejor separar los datos. Entonces, por ejemplo, me es más fácil a mí actualizar esta tabla en donde puedo mover, por ejemplo, los grupos, los usuarios, los registros, el grupo clase, a que tener que cambiar todos los ID de de acá, incluido el UI registro de usuario. Póngase que un usuario que ya lo registré se retire, se me ocurre, un estado de retirado, que haya sido docente. Entonces acá tengo un estado, suponiendo que sea un estado retirado. Entonces obviamente acá lo puedo controlar porque es un estado retirado, pero acá, como está amarrado con el UI de registro, yo ya no puedo cambiarle este estado. Tendría que poner estado y retirar todo el grupo. No me sale a cuenta. Me sale más factible, por ejemplo, que esta llave no exista acá y actualice esta llave de acá de clase usuario. Lo cambio al docente. Simplemente le pongo UI de registro, UI de docente papa y actualizo por el docente nuevo. Entonces yo sé que este docente está retirado, pero sin embargo queda acá como registro que el docente ha sido cambiado o actualizado, ¿no? Entonces ahí como que podemos entrar en un conflicto de decir qué es lo que me conviene mejor a mí. Bueno, en lo personal y mi experiencia propia me dice que debemos estar preparados para todo tipo de casuísticas para una empresa. Todos los casos que se puedan dar, digamos, en un colegio, retiro de un docente, despido de un empleado, un estado de exalumno, un curso que se iba a dictar y se postergó, una matrícula que fue anulada, no lo sé. Entonces es mejor tener a veces la información un poco más disgregada para trabajarlo de manera por pares, a que tener a veces todo acumulado en una sola tabla con IDs, que puede ser un poco más conflictivo, ¿no? Pero como repito, eso ya es un poco más criterio de cada quien. Hasta la parte de acá, estas tablas de acá y hasta la parte de acá, puedo considerar prácticamente que está bien normalizado. Pero de aquí para adelante, determinar, por ejemplo, el registro de usuario o el amarre de esto de acá va a depender mucho de cómo manejen las casuísticas. Si me preguntan a mí, ahorrar espacio y cumplir con evitar la duplicidad, me quedaría con este de acá. Pero si me dicen a mí manejar de manera dependiente la estructura frente a cambios posibles y tempestinos dentro de una situación particular, me quedaría con la estructura de acá. Entonces eso ya es criterio de cada quien. Espero que este video tutorial haya sido de su agrado. Les voy a dejar el link a base del video abajo. Ahora recuerden que muchas veces nosotros, cuando entramos a trabajar a una empresa como practicante, como alumno o como lo que sea, para analizar la estructura de una base de datos, nunca vamos a encontrar una base de datos normalizada, porque digamos que ha sido manoseada o manipulada por más de un usuario, cada uno acomodándose de acuerdo a su criterio. Entonces nos queda más que todo adaptarnos, porque es tonto e ilógico decir, bueno, lo hago todo, lo voy a migrar la información todo desde cero, cuando ya hay miles y millones de registros que están en producción, ¿no? Entonces lo único que queda simplemente es tratar de darle la mejor calidad de soporte que se pueda hacer. Espero que este video haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme.
Voy a procurar de hacer más videotutoriales de interés, pero pido por favor que lo compartan y lo valoren, ¿no? Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por escucharme y espero que vernos en un siguiente video tutorial, ¿no? Hasta pronto. Chau, chau.